Hola, buenas tardes. Estamos aquí con la señora Beatriz Toxle, que es encargada, bueno, es especialista en contribuciones en la empresa de Volkswagen. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Bueno, esta entrevista es para hablar acerca de los dilemas éticos que existen en las instituciones, en este caso en Volkswagen, y sobre los resortes que pueden existir en esta empresa y cómo es que ellos lo llegarían a solucionar. Bueno, entonces empezaríamos. ¿Cuál cree usted que serían, bueno, los resortes que habíamos hablado antes? ¿Cuáles cree usted que son los resortes como que más ocupan en Volkswagen o que más se ven envueltos en Volkswagen? Mira, uno de los resortes que puedo identificar claramente, de acuerdo a lo que me comentabas, es la comparación paliativa. Es común que después de alguna auditoría alguien diga, pues nos fue muy bien, nos pudo haber ido peor, cuando nuestro resultado siempre debería ser mejor, ¿no? O sea, si cada uno hiciera lo que corresponde, pues no tendríamos de qué preocuparnos. Todo tendría que ir fluyendo de acuerdo a cómo está planeado. Bueno, ustedes lo que nos quiere decir es que en vez de decir cómo hubiera ido peor, siempre exigirse un poco más, ¿no? O sea, llegar al límite y todavía dar un poquito más para poder, ahora sí, quedar completamente en nuestro esfuerzo. Exactamente. Okay. Sí. Nosotros en Volkswagen manejamos una evaluación de desempeño, ¿no? Nuestra meta debe ser llegar al 100. Hay varios rangos. Lo menos que puede tener un colaborador es 70% de eficiencia. El personal empleado. El personal empleado se mide de otra manera. Ellos tienen que cumplir ciertos estándares. Uno de ellos es mejoras en su proceso, no faltar, no tener incapacidades, cosas así. Pero para el personal empleado y funcionario, el mínimo de aprobatorio es 70 y el máximo es el 110. Obviamente el personal que rebasa el 100%, pues al final del año, del ciclo, es acreedor a una compensación adicional. Es una forma de que la empresa retribuye el esfuerzo adicional. Es como un distintivo, ¿no? Para que se sigan esforzándose un poco más. Sí. Okay. Otro resorte es el desplazamiento de la responsabilidad, ¿no? En los proyectos, anteriormente lo que se hacía es que se asignaba un proyecto a un área específica. Esa área era la que se encargaba de hacer todo el seguimiento y llegar al resultado. Pero era común que se perdiera el punto de vista de las demás áreas cuando así se requería. Entonces, se enfocaban tanto al proyecto, pero desde una sola perspectiva, y se perdía de vista las afectaciones que pudieran tener con las otras áreas o departamentos. Entonces, pues ya cuando llegaba a implementarse el proyecto, es que faltó esto, es que no me tocó, ¿no? Es común deslindar esa responsabilidad. Como que le echaban la culpa a las otras áreas. Sí, o no sabía todo el alcance del proyecto, o como yo no era el líder del proyecto, pues entre menos trabajo yo tuviera, entre menos responsabilidades, mejor. Bueno, en esta parte de los resortes, ¿los empleados están conscientes de este tipo de resortes? Sí, la mayoría debemos estar conscientes porque te digo que al final nuestra eficiencia se ve evaluada. Sin embargo, no todo el personal está completamente casado con la cultura organizacional. Entonces hay gente que ya con el salario que tiene dice, para que me esfuerzo más, ¿no? O sea, como que dan hasta lo que ellos creen que es posible, ahora sí que darles su parte, no esforzándose un poquito más. Exactamente, así es. No, ¿qué efectos tiene como que se desentiendan moralmente de sus acciones? Pues los efectos son muy, muy negativos, obviamente, y pueden costar mucho dinero a la empresa, ¿no? En el peor de los casos
se han tenido que pagar multas muy caras al gobierno porque a alguien se le olvidó presentar una documentación básica. Así es. Entonces, para la empresa hay un costo muy alto y para los empleados también, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que pasó apenas con el Dieselgate, famosísimo, ¿no? Pues la decisión la tomaron unos cuantos. La afectación a nivel consorcio fue impresionante. Y hoy en día, ¿qué está pasando? Que todas las empresas del grupo se tienen que apoyar para sacar adelante esa situación, ¿no? O sea, como los proveedores, ¿no? Tienen que también dar un soporte o algo así. No. En este caso le toca a las demás áreas las demás plantas del mundo hacer ahorros importantes para que se pueda sustentar pues toda esa parte legal y todo el desembolso económico que ha tenido que hacer la empresa. Bueno, en caso que hubiera ese tipo de resortes, ¿cómo es que como empresa lo resolverían? O sea, ¿cómo es? ¿Qué cree usted que tuviera que implementar la empresa para resolver ese tipo de resortes? No sé, a lo mejor dar algunos cursos, capacitarlos un poco más, unirlos como equipo, porque lo que muchas veces falla es como la unión de equipo. O sea, como que yo hago lo que puedo. Que estén comprometidos. Mira, la empresa hace, desde el punto de vista de recursos humanos, que es donde a mí me toca estar, veo yo, desde ese punto de vista donde veo yo las cosas, la empresa hace un esfuerzo enorme. De verdad, hay campañas muy, muy fuertes sobre el tema de la conducta que debemos tener todos los código de conducta que debemos tener todos los empleados, el tema de la evaluación del desempeño. Anteriormente no se medía el desempeño de la gente, entonces pues la mayoría estaba en su zona de confort. ¿Cree que esta como medir sus capacidades ha mejorado en la empresa? Sí, ha mejorado. Como te decía, hoy en día hay un grupo de personas que aún no creen en esas medidas, pero bueno, pues al final es la gente de la que la empresa pues va tomando otro tipo de decisiones, ¿no? Y muchas veces pues se tiene que dar de baja al personal y es muy lamentable porque sí tenemos casos en donde se da de baja el personal por desempeño. Y eso es muy negativo para la persona porque en caso de que otra empresa esté interesada en él, las referencias que vamos a dar pues no son las mejores. Volkswagen, la verdad es que se preocupa mucho hasta por ese tipo de detalles. Normalmente no les damos información a las empresas de que pues causó baja por desempeño, ¿no? Porque no se trata de perjudicar. Pero pues en determinado momento cuando hay cierta cercanía, inclusive en las áreas, pues sí se da esa retroalimentación acerca del colaborador, entonces poco a poco se le van cerrando las oportunidades. ¿Usted cree que tenga que tener en cuenta todos estos resortes para que la empresa pueda como atacarlos y sobresalir sin ellos? Sí, claro que sí. O sea, la gente que está a cargo debe estar muy pendiente. En todas partes se da, ¿no? Y eso a veces es hasta cultural, desafortunadamente. Sí, hay muchos que a lo mejor hacemos como mexicanos y no nos damos cuenta siquiera. Lo ven como algo muy normal, ¿no? Sí, es cultural, ¿no? Entre menos me involucre, entre menos responsabilidades y más beneficios tenga, pues mejor. Entonces yo creo que también desde casa hoy debemos ir cambiando con las nuevas generaciones ese estilo de educación. Pues bueno, sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Sea cual sea la empresa o institución, el desentendimiento moral causa grandes estragos y no solo en el ámbito económico, sino social también. Por ejemplo, en nuestro caso, el consorcio Volkswagen, que es uno de los corporativos más grandes a nivel mundial y que tiene miles de empleados en todo el globo,
tuvo un episodio de desentendimiento moral que terminó por cobrar grandes facturas a la empresa, que a decir de nuestra entrevistada, tuvo un impacto a nivel mundial en el consorcio. El caso se dio cuando las camionetas diésel incorporaron un software para engañar en las pruebas de emisiones. El desentendimiento moral se causó cuando los directivos tuvieron conocimiento de esto y no actuaron a tiempo para resarcir el daño. No fue hasta que una de las instituciones americanas desenmascaró el engaño, y con esto la empresa alemana perdió cerca del 25% del mercado en tan solo 3 días después de haber sido oficial la denuncia que de las emisiones, ya que las camionetas emitían 40 veces más emisiones que en las normales. No cabe duda que el desentendimiento moral, con sus 8 resortes, impacta de una manera vasta el desempeño de una empresa o una institución. Como conclusión, no importa si es a nivel macro o un nivel inferior. Por ejemplo, la persona que entrevistamos nos indicó que en la planta el resorte paliativo y el desplazamiento son los más comunes. Esto causa que no tengan buenos desempeños los empleados, y aunque la empresa ha tratado de cambiar y contrarrestar este tipo de resortes, resulta que tanto en los niveles directivos como en los niveles básicos, si no tenemos un correcto entendimiento y conciencia acerca de estos 8 resortes, los objetivos que la empresa está buscando se verán resarcidos.